La NOM 059 indica en su apartado número 3.43 control en proceso a las verificaciones realizadas durante la fabricación para el seguimiento y, de ser necesario, ajuste del proceso. Así como en 12.21. Todas las pruebas de control en proceso deberán ser realizadas de acuerdo a los métodos aprobados por la unidad de calidad. 11.21.1 Todas las pruebas de control en proceso deben ser realizadas en el sitio de fabricación. Estas son las tres principales pruebas que se le realizan a las tabletas durante el control en proceso. Dureza. Las tabletas están sujetas a diversos eventos, que implican una tensión considerable y efecto en la integridad de los mismos como los procesos de fabricación, entre los que se encuentran el envasado y recubrimiento. Las tabletas deben estar en condiciones de soportar todos estos efectos y llegar a manos del paciente sin desgaste o rupturas. Por esos motivos, la resistencia mecánica de las tabletas es importante y es un factor que se mide de forma rutinaria. Una medida de la integridad mecánica de las tabletas es la resistencia a la ruptura, que es la fuerza que se aplica diametralmente a la tableta hasta fracturarla. De forma general, las tabletas se colocan entre dos platinas, las cuales se mueven y aplican fuerza sobre la tableta hasta provocar la ruptura. En caso de tabletas convencionales redondas, de corte transversal circular, la carga se da a través del diámetro, carga diametral, y la fractura sucede en ese plano. Para obtener una fuerza controlada se debe procurar que el tipo de carga aplicada, compresión, fricción, giro, etc., y la velocidad de la misma sea aplicada bajo condiciones definidas reproducibles. Esto garantiza que la fuerza aplicada sea siempre la misma para poder estandarizar los resultados de la prueba. El aparato consta de dos platinas, una frente a otra, una de las cuales se mueve en dirección a la otra. Las superficies de las platinas, donde se produce la ruptura, son planas, perpendiculares a la dirección del movimiento y mayores que la superficie de contacto del comprimido. El aparato se calibra con ayuda de un sistema cuya precisión es de 1 newton y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se debe cuidar que las platinas estén calibradas. Actualmente los equipos tienen diversas escalas de medida de dureza, algunas van de 4 a 500 newtons o de 0.2 a 20 kilogramos. Se coloca el comprimido de forma diametral entre las dos platinas y se aumenta la presión de forma continua hasta que se produzca la ruptura. Efectuar la medición en 10 comprimidos, teniendo la precaución de eliminar todos los fragmentos del mismo antes de cada prueba. Orientar los comprimidos siempre en la misma dirección, con respecto a la aplicación de la fuerza. Expresar el resultado como valor promedio. Registrar el valor máximo y el valor mínimo de las fuerzas medidas. Los resultados se dan como valor mínimo, medio y máximo y dependen de las especificaciones del diseño de las tabletas, así como del equipo utilizado. Se pueden expresar en newtons, kilogramos o pascales, donde 1 kilopascal es igual a 1 kilogramo, fuerza igual a 9.807 newtons. Friabilidad. Es una forma de medir la capacidad de los sólidos compactados de soportar la abrasión o desgaste por fricción durante la manipulación, el envasado y el transporte. Junto con la dureza, es una propiedad mecánica de los granulados o polvos que resulta de su compactación. Es un parámetro que indica la fuerza de unión intra e interparticular dentro del comprimido. El aparato consta de un tambor de acrílico transparente provisto de una tapa desmontable, la cual se acopla en su centro al eje mecánico de un motor que controla la rotación del dispositivo. La superficie interna del tambor deberá estar pulida para minimizar la estática durante la prueba. El diámetro interno del tambor es entre 283 y 291 milímetros, con una profundidad de entre 36 a 40 milímetros y contiene en su interior un deflector o lámina curvada del mismo material con forma de S, la cual actuará de manera de pala que vierte internamente el material contenido en el tambor cuando éste gire sobre su eje central. Este deflector se extiende desde el centro del tambor hasta la pared exterior con un radio de 75.5 a 85.5 milímetros. El centro del tambor es un orificio con diámetro entre 24.5 y 25.5 milímetros, que permitirá introducir el tambor en el eje horizontal del motor del aparato. El tambor
Con su tapa se fijará el eje mecánico mediante un tornillo o dispositivo que no permita la apertura de la tapa ni que se pierda su contenido durante la prueba. La prueba consiste en colocar en el interior del tambor una cantidad definida de unidades libres de polvo, las cuales habrán de pesarse con exactitud y determinar su peso promedio antes de la prueba. Una vez cerrada la tapa del tambor, se hará girar este a una velocidad de 25 más o menos unas revoluciones por minuto durante 4 minutos. Las unidades se deslizarán, rodarán e impactarán entre sí con las paredes del tambor por la acción del vértigo del deflector con cada giro del tambor. Para tabletas con una masa unitaria igual o menor que 650 miligramos, la cantidad para que el peso total se acerque a 6.5 gramos, procurar no exceder de 25 unidades. Cuando el peso unitario sea mayor a 650 miligramos, utilizar una muestra de 10 unidades. Para esta prueba está permitida la utilización de aparatos con dobles palas, o con más de un tambor, para la evaluación simultánea de varias muestras. Si el tamaño o la forma de las unidades causa una rotación desigual, ajustar la base del tambor de modo que forme un ángulo de aproximadamente 10 grados con el eje horizontal para que las unidades no se obstruyan cuando quedan una junto a otra, lo que evitará que no caigan libremente. La muestra pasa la prueba si después del ciclo de rotaciones las unidades solo presentan pérdidas de masa por astillamiento o abrasión correspondiente a un peso promedio no mayor a 1%. Si se observan unidades agrietadas, laminadas, segmentadas o rotas, se considera que el producto no pasa la prueba. Si los resultados son difíciles de interpretar o si la pérdida de peso es mayor que el valor esperado, la prueba debe repetirse 2 veces más y determinar la media de las 3 pruebas, en cuyo caso la pérdida total de peso no debe exceder el 1%. Desintegración. Este método se basa en el tiempo requerido por una forma farmacéutica sólida para desintegrarse en el fluido de prueba, en un tiempo determinado y bajo condiciones de operación establecidas. Este ensayo aplica cápsulas y tabletas con sin recubrimiento, así como a granulados efervescentes y tabletas efervescentes. No se lleva a cabo en tabletas o granulados, que requieren el cumplimiento del MGA 0291, ni solución, ni en tabletas masticables, trociscos y tabletas de liberación controlada, tampoco es aplicable a tabletas con dimensiones mayores que 20 milímetros. La desintegración no implica la solubilización total de la gelatina o del contenido de la cápsula, ni de la tableta. La desintegración completa se define como la condición en la que solo quedan sobre la malla del aparato fragmentos insolubles de la tableta, residuos del recubrimiento de esta o de gelatina de la cápsula, o bien una masa suave sin núcleo palpable, pudiendo observarse eventualmente residuos insolubles adheridos a la cara inferior del disco en caso de utilizar este. La prueba de desintegración se efectúa empleando el aparato y los aditamentos, discos auxiliares, que se describen a continuación, según se indique en la monografía específica.